les quiero hacer la devolución del trabajo práctico 5. Le va a servir como base para el próximo trabajo y en general es como un cierre del tema de transistores, eh, porque después los otros circuitos que vamos a ver con transistores siempre hay otro componente que es más importante y el transistor pasa a ser un componente secundario. Entonces con esto daríamos por cerrado la comprensión de cómo calcular el estado de un transistor, si estamos hablando de saturado en zona de corte o en un punto intermedio. Es muy importante distinguir, analizando un circuito, en qué estado se encuentra. Bien. Entonces, el trabajo les pedía. Tienen un circuito con 3 transistores, los 3 son del mismo tipo, NPN, 3 LED, los LED son todos de 1K, con resistencia de 1K, y la resistencia de base de cada transistor es de 100K, o sea que viene como bastante fácil, entre comillas. 2 llaves, la llave 1 y la llave 2, que cada posición de las llaves nos da la posibilidad de tener 4 combinaciones sin generar. Entonces, justamente lo que les piden es cómo está cada transistor, cada LED, en cada una de las posibilidades del circuito. Bien, yo lo voy a hacer en base al Livewire, que por supuesto, como trampita, digamos, nos permite ver cómo funciona el circuito. Pero tengan en cuenta que el razonamiento hay que hacerlo en papel. Yo les doy el circuito en una hoja, en un papel, y ustedes lo analizan en papel. No tenemos que necesitar un simulador para saber cómo funciona. O sea, tenemos que ser capaces de predecir cómo va a funcionar, viendo a cada componente, calculando voltajes y corrientes y haciendo las fórmulas que hagan falta. Bien, yo les voy a mantener, tienen la A y la B, la C y la D. La primera pregunta era en A y en C. O sea, teóricamente, esto va a estar en A y esto va a estar en C. Ya lo estamos viendo. El primer transistor satura, el LED prende, los otros dos están en zona de corte, los LED no prenden. Bien, eso hermoso, pero vuelvo a insistir, yo quiero calcularlo esto, no verlo. Quiero demostrar cómo va a funcionar y no usando un simulador. Entonces, vamos con el principio. La llave está acá arriba. Si la llave está acá arriba, esta pata está conectada directamente a 12 volts. Entonces yo voy a tener un circuito serie que viene la fuente, la resistencia de 100K, base emisor del transistor, masa y se cierra el circuito electrónico. Entonces hay un circuito en serie con la resistencia de 100K y base emisor del transistor. No hay nada más que eso. Las fórmulas ya las hicimos, son las mismas que yo les planteé en los videos anteriores, pero bueno, la vamos a volver a hacer, así tenemos resuelto todo. Yo necesito calcular la I de base emisor. ¿Está bien? O sea, ¿cuánta corriente pasa entre base y emisor? Para calcular una corriente, yo sé que es B sobre R. O sea, aplico la ley de Ohm siempre. Ahora hay que analizarlo. El voltaje lo puedo calcular
en esta resistencia o en esta. Acá sé que va a ser 0,7. Si hay más de 0,7 volt, que acá son 12, 0,7 cae acá, el resto cae acá. Como el circuito está en serie, la corriente de IBE yo puedo decir que es igual al de la resistencia de 100K. Porque está en serie. La misma corriente que pasa por acá va a pasar entre base y emisor. ¿De acuerdo? Entonces me puedo concentrar con la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, va a ser el voltaje de esta resistencia dividido esa resistencia. Bien, ¿qué voltaje que hay en esta resistencia? Son los 12 volts de la fuente, que tengo de acá arriba, como está en serie, menos 0,7 que cae entre base y emisor. O sea, 11,3 volts. Dividido 100K. ¿Está? O sea, porque la resistencia vale 100K. No tengo más que eso. Bueno, acá vuelvo a insistir, yo lo hago con calculadora para que lo vean, pero estamos moviendo ceros nomás, ¿de acuerdo? 12 menos 0,7 es 11,3. Si dividimos por 100 es 0,11,3. Ahora, 0,11,3, ¿qué? Al dividir por 1000, es como si arriba nos quedaban los 1000. 0,11 miliamperes. Algunos me hicieron la cuenta y me dijeron el transistor satura. No, eso es un error. Lo único que yo calculé es la corriente de base. No sé si el transistor está saturando o no. ¿Está pasando corriente? Sí. ¿Está en zona de corte? No está en zona de corte porque está pasando corriente. Ahora, ¿recuerdan que había una recta, la recta famosa de los transistores? Abajo era 0 amperes, el máximo de voltaje, zona de corte. Arriba de todo, prácticamente 0 volt, máximo de corriente, zona de saturación. ¿Podemos decir que está en zona de saturación? Solamente con la corriente de base no podemos decir si está saturando o no. ¿De acuerdo con eso? Solamente con la corriente de base no lo podemos decir. Demos un paso más. ¿Cuál sería la corriente que me dejaría pasar por el colector? Sería la corriente que está pasando por la base por la ganancia. Acá en ganancia, ¿se acuerdan que usamos 100 como un valor estándar? O el 548 como transistor tiene un valor de 200. ¿Está bien? Yo dejo 100, pero es importante que ustedes expliquen de dónde viene ese valor de ganancia. La I de base es la que acabamos de calcular. 0,113 miliamperes y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, volvemos a correr la coma, es 11,3 miliamperes. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Piénsenlo bien, por favor. Si me ingresa al transistor una corriente de base de 0,11 miliamperes, el transistor como llave electrónica dejaría pasar 11 miliamperes entre colector y emisor. Entre colector y emisor dejaría pasar 11 miliamperes. ¿Está saturando o no? Seguimos sin saberlo. Seguimos sin saberlo. ¿Cuándo puedo decir que está saturando? Cuando la corriente que pasa entre colector y emisor es la máxima posible. Más de eso no puede pasar. Ahí es que está saturando. Hagan de cuenta, vuelvo al ejemplo de llave electrónica, una llave de agua, yo la puedo abrir un poco, entonces no está en zona de corte, está dejando pasar un poco de agua. La puedo abrir más y en algún momento, por más que la abra, no sale más agua. Ahí recién está en zona de saturación.
¿De acuerdo? Ahora, puede ser que en una casa con muy poca presión de agua, la llave abierta al máximo deje pasar un chorrito muy suave de agua. Y puede ser que en otra casa, que por ahí tiene un tanque mucho más alto o una bomba compresora, la misma llave, abriéndola la misma cantidad, deje pasar mucho más agua. ¿Estamos con la idea? Entonces, para saber si está en zona de saturación o no, tengo que ver la corriente entre el colector y el emisor. Y acá volvemos al circuito del colector. Yo tengo conectado una resistencia y un LED. Esto lo calculamos muchas veces. ¿Cuál es la corriente máxima que puede pasar si el LED estuviera conectado directamente a masa? Bien, la corriente la va a definir la resistencia de un K. V sobre R. ¿Qué voltaje cae sobre la resistencia? Si tengo una fuente de 12 volt y tengo 2 volt que caen en el LED, caen 10 volt sobre la resistencia de un K. 10 volt dividido un K me da 10 miliamperes. Entonces, la corriente máxima que puede pasar por el colector es de 10 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces, eso si quieren ya es una cosa aparte. La I de colector máxima son 10 miliamperes. ¿Por qué? Esto no depende del transistor, esto depende de la carga que tenga arriba. Si yo en vez de tener un LED hubiera puesto un motorcito que me permita pasar 100 miliamperes, la corriente máxima por el colector sería de 100 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra cuenta independiente de la anterior que yo tengo que hacer. Bien. Y ahora, teniendo esta corriente calculada a partir de la corriente de base y teniendo esta corriente calculada a partir de la resistencia del LED, yo deduzco que si el transistor me dejaría pasar 11,3 y el máximo es 3, quiere decir que esa recta de trabajo está en el punto de saturación, porque el máximo es 10. ¿De acuerdo? O sea, hacer un máximo de 10 que es menor al que yo calculé, estoy diciendo que está en saturación. Bien, yo no les quise complicar el ejercicio, pero imagínense que acá en vez de un K, yo hubiera puesto otro componente y les pongo 500 ohms. ¿Está bien? Y entonces la corriente es de 20 miliamperes. La mitad de resistencia es el doble de corriente, 20 miliamperes. ¿Hubiera estado saturado el transistor? No. El transistor me hubiera dejado pasar 11 y yo necesitaría 20. Entonces, en ese otro ejercicio no hubiera estado saturado el transistor. ¿Está bien? Sí puede ser que algún alumno lo hizo, agarró el datasheet del 548, la ganancia no es de 100, es de 200, y le hubiera dado 22 miliamperes. Entonces ahí sí hubiera estado saturado con 20. ¿De acuerdo? Pero justamente por eso son importantes las cuentas, para tener con toda claridad si está saturado. Bien. Entonces, con la llave acá arriba, el transistor está saturado. Ahora tratemos de ir para aquel lado. La llave la dejamos acá arriba. Este transistor está conectado a este colector y con la llave acá arriba está conectado al mismo punto. Es como si los dos transistores estuvieran en paralelo. Ahora, es un paralelo raro. No hagan cuenta de paralelo. Están los dos conectados al mismo punto. Entonces, van a recibir el mismo voltaje. Si los transistores son iguales y tienen la misma corriente de base y están conectados al mismo voltaje, le va a pasar lo mismo a los dos. No puede ser que esté uno saturando y otro en corte. ¿De acuerdo? Porque están recibiendo
el mismo voltaje. Bien, ¿qué voltaje está recibiendo acá? Un transistor saturado, el voltaje entre colector y emisor de un transistor saturado es de 0,2 voltios. ¿Está bien? O sea, si yo lo midiera, es 0,2 voltios. A veces decimos que es casi como un cable, casi 0 volts, deja pasar toda la corriente. Si queremos ser más estrictos, ponemos 0,2 voltios. Entonces, acá tenemos 0,2 voltios. De acá sale un circuito en serie, resistencia 100K, base emisor, masa. Si acá en un circuito en serie tengo 0,2 voltios y este necesita 0,7 para empezar a conducir, porque es un diodo, es como un LED que necesita 2 volts para empezar a conducir, con 0,2 no hay ninguna posibilidad de que conduzca corriente. ¿De acuerdo? Yo podría usar esta misma fórmula de acá arriba. Podría, pero me va a dar un valor medio raro. Yo acá partía de 12 volts. Ahora estoy partiendo de 0,2. 0,2. 0,2 menos 0,7 me da menos 0,5. Dividido sin K y todo eso me da 0,005. Negativo. ¿Qué quiere decir un valor negativo de corriente? Que la corriente va en un sentido distinto al que yo le estoy calculando. ¿De acuerdo? O sea que la corriente, en vez de ir del positivo al negativo, me está yendo del negativo al positivo. Y esto es un diodo. Un diodo deja pasar solamente en un sentido. No deja pasar corriente en el otro sentido. Entonces, esa corriente negativa que estoy calculando es falsa. No existe. En realidad es cero. Entonces, al tener menos de 0,7, ya no llego al mínimo para que este transistor comience a conducir. Entonces, el TR2 está en zona de corte. El transistor 3, que está conectado con la llave acá arriba al mismo voltaje de 0,2, el transistor 3 también está en corte. ¿Estamos con esta idea? Bien. Obviamente, al estar en zona de corte, el LED 2 y 3 están apagados. O sea, ahí tengo la llave, este LED prende prácticamente al máximo, ven que pasan los 10 mA y acá va a pasar una corriente casi mínima, 0 y 0. Perfecto. Vamos entonces al punto en que esta llave está acá abajo. Si la llave está acá abajo, acá tengo 0 volts. El mismo razonamiento de antes que hicimos para este lado lo hago acá. Si acá tengo 0 volts, no tengo un mínimo de 0,7 en un circuito en serie para que el transistor comience a conducir. Entonces, este transistor va a estar en zona de corte. ¿De acuerdo? Este transistor va a estar en zona de corte. Estos cálculos que hicimos es el punto 1. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el punto 2? TR1 está en zona de corte, porque tiene 0 volt en su voltaje de entrada. Bien. Entonces, ¿qué voltaje tiene acá si este transistor está en zona de corte? Zona de corte es que prácticamente no existe, es casi un aislante. Entonces, en un circuito en serie, quedaría prácticamente todo el voltaje acá. ¿De acuerdo? Como acá hay un circuito conectado para este lado,
Si yo quisiera tratar de resolver el ejercicio pensando en el ejercicio, lo que yo digo, bueno, este transistor está en zona de corte, es casi como si no estuviera. Hago de cuenta que no está en zona de corte, es casi como un aislante. No me deja pasar corriente. Entonces, ¿qué circuito me queda? Este de acá. Vamos a analizar este transistor. Yo tengo los 12 volts de la fuente de arriba. Pasa por la resistencia de un K. Pasa por el LED. Pasa por la resistencia de 100K y pasa por base emisor del transistor. Entonces, vamos a la misma fórmula que hicimos acá arriba, esta misma fórmula, ¿está bien? Ahora, ¿cuáles son mis voltajes? Tengo 12 volts. ¿Cuánto va a caer acá? No sé. Entonces ya tengo que restar algo que no sé cuánto es. Ahora, como yo tengo una resistencia de 1K y una resistencia de 100K, lo que yo puedo decir es, esta resistencia, que es 100 veces más grande que esta, me va a absorber todo el voltaje. El voltaje cae en la resistencia más grande. ¿Está bien? Entonces, acá va a haber 100 veces menos que lo que hay acá. Por lo tanto, puedo hacer de cuenta que la resistencia de 1K no existe. ¿De acuerdo? Porque me va a variar solamente 1 en 100, el 1%. La puedo despreciar a la resistencia de 1K. Entonces, hago de cuenta que no existe. Pero me siguen el razonamiento, ¿eh? Como hay una de 100K frente a una de 1, hago de cuenta que esta no existe y me quedo con la de 100. Acá tengo 12 volts, entonces yo supongo que esto no existe, acá también tengo 12 volts. En el LED, para hacer las cosas lo mejor posible, vamos a suponer que sí caen 2 volts. ¿De acuerdo? Puede ser que la corriente sea muy chica. Entonces el LED no va a prender. Pero caen 2 volts, porque es un diodo. ¿De acuerdo? Entonces le resto estos 2 volts. Me viene la famosa resistencia, que es la que yo estoy calculando, y me viene como otro componente en serie el diodo entre base y emisor, que otra vez resto 0,7 volts. O sea, estos mismos que yo resté acá arriba, los resto acá. Es un circuito en serie, ¿ven? Un K, LED, 100K, diodo, base, emisor. Este lo desprecio. Me quedan 2 volts del LED y 0,7 del diodo entre base y emisor. Es 12 menos 2 menos 0,7. ¿Sobre qué valor estoy calculando? Sobre la resistencia de 100K. Bien, 12 menos 2, 10, menos 0,7, 9,3 volts. Dividido 100K, volvemos a correr la coma, 0,093 miliamperes. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo de acá arriba. La IC ahora va a ser la corriente de base multiplicada por la ganancia. ¿Está bien? Que ahora estamos calculando 0,093 por 100. Si usamos 100 arriba, mantengamos 100 abajo. Esto me va a dar 9,3 miliamperes. ¿Estamos hasta ahí? Esa sería la máxima corriente que me dejaría pasar este transistor entre colector y emisor. 9,3 miliamperes. Bien. ¿Qué corriente máxima pasa por este circuito? El mismo que teníamos acá, ¿se acuerdan? El mismo que teníamos acá. 10 miliamperes. 10 miliamperes. Pero me deja pasar 9,3. ¿Está bien? La IC max sería 10 miliamperes y yo tengo 10 miliamperes y 9,3.
¿Está saturando o no está saturando? La respuesta es no está saturando. Está muy cerca de saturar, pero no está saturando. ¿Estamos con eso? Ahí casi todos me respondieron satura. Y a muchos les dije, te falta hacer la cuenta, que me lo demuestre, bla, bla. ¿Está bien? Entonces, no satura. No satura. ¿Está bien? O sea, está cerca, pero no satura. Está en 9,3 y para saturar necesita 10. Hay una diferencia de casi 10%, o sea, es una diferencia relativamente importante. ¿A qué corriente va a prender el LED? A 9,3 mA. ¿El LED va a prender? Sí, el LED va a prender. A 9,3 es como que estuviera prendido. Pero el transistor no está totalmente saturado. ¿Ven por qué les digo la importancia de hacerlo paso a paso? Bien, alguien me puede decir, profe, el transistor, el BC548, tiene una ganancia de 200, no de 100. Eso me hubiera dado 18 mA. Y ahí sí estaría saturando. Perfecto, alumno. Si usted usó una ganancia de 200 y me hizo la cuenta y le dio 18, me demostró que ese transistor está saturado. Si no hizo la cuenta y quedó en el aire, sonamos. ¿Estamos con eso? Por eso le digo, ojo, que por ahí dos alumnos llegan a escribir más o menos lo mismo y uno está bien y otro está mal porque los cálculos no los hizo correctamente. Por eso yo quiero mantener el de 100, porque en este saturaba y acá no está saturado. ¿Estamos con eso? Bien. Exactamente lo mismo va a pasar con este transistor. Tiene los mismos 9,3 volt. Los mismos 9,3. Entonces este está casi saturando. Está en 9 mA, pero no en 10. ¿Estamos con esa respuesta? Bueno, por favor, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a analizar. Yo vuelvo a poner el transistor. Así seguimos con el circuito. Ahora, bueno, acá ven que esos dos LED pasan. ¿El transistor va a saturar o no? Sí, porque este es un BC548. Si yo pusiera otro modelo de transistor con una ganancia de 100 en vez de una ganancia de 200, demostraría que está pasando menos corriente. ¿De acuerdo? Bien, ahora volvemos a tener la llave 1, pero esta viene a parar acá. Entonces, el primer transistor es lo mismo del punto anterior. Es lo mismo, la llave está acá arriba, el transistor satura. Si este satura, este transistor está en zona de corte. Pero ahora este es el que ya no está conectado con este, sino que está conectado acá. O sea que el único que varía es este. Si este transistor está en zona de corte, ahora es como si este transistor no existiera. Y entonces nos queda los 12 volt, resistencia LED, resistencia de 100K, transistor a más. El mismo circuito que analizamos acá. ¿Qué nos hubiera dado esto? Una corriente de base de 9,3, 0,093 mA. Una corriente de colector de una ganancia de 100 de 9,3 mA. Y entonces el LED estaría prendido, pero el transistor no estaría saturado. Estaría dejando pasar corriente, pero no saturado. Bien, con esto ya doy por terminado el tema de transistores. De ahora en adelante, si alguno vuelve a tener una dificultad, por favor vuelvan a ver los videos, me hacen las consultas que quieran, pero ya no vamos a profundizar más que en esto,
nos quedan los próximos dos ejercicios de transistores PNP, estos son NPN, y ahí después van a ver el uso de motorcito con un transistor especial y con un regulador de voltaje, y después ya entramos a temas de circuitos integrados, que es otra cosa. Bien, por favor, vuelvo a insistir, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a analizar. Yo voy a subir una tabla de respuestas correctas en base a estas cuentas, para que ustedes vean cómo les fue en los cálculos y, y a ver si están de acuerdo, porque les puse una nota el trabajo, a ver si entienden por qué fue esa nota. Sí, a ver, si no fue un 10, ¿por qué fue la nota? Bien, mucha suerte a todos.